¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Acá el aire acondicionado está fuerte, no sé por qué extraña razón. En el estudio central, en el estudio A, ¿cómo está Víctor? Está bien. ¿Está bien? No, porque la vi a Sonia ligerita de ropa, pero bueno, es joven también. Claro, mucho trabajo, mucho trajín. Ahí está, mirá cómo grita desde allá, ¿eh? Qué bárbaro, che. Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos, el día después de las elecciones, con naturalmente, como suele ocurrir, vencedores y vencidos, con situaciones que vale la pena prestarle atención, analizarlas minuciosamente, y otras que evidentemente resultan, por lo menos para mí, de difícil comprensión en términos de establecer causas y efectos, ¿no? En una situación, como decíamos antes, en donde la voluntad soberana se ha expresado de manera transparente, clara, limpia y con resultados que para muchos pueden ser sorprendentes, en algunos lugares precisamente, y en otros, evidentemente, respondiendo a lógicas que se van diferenciando de acuerdo al territorio, ¿no? Está claro, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires poco ha tenido que ver, si es que ha tenido algo que ver, y esto lo decíamos nosotros de antemano, las desafortunadas declaraciones de Elisa Carrió, que más allá de que haya sacado casi el 51% de los votos, a mí no me cambia la opinión, que la mayoría de los porteños la haya elegido como la más votada, con más de la mitad de los votos, sigue siendo lo que era antes de esa elección, para quien habla por lo menos Elisa Carrió en cuanto a sus conceptos, ¿no? Estuvo sí más austera y más medida, después de haber sido acallada en los últimos días de campaña, tras la serie de desatinos que había proferido públicamente, y en el momento en que ella estaba, los únicos globos que se veían eran abajo, ¿no? Y tuvieron el recato de no lanzarlos y tirarlos, como más tarde sí ocurrió cuando apareció el presidente de la República, cerca de la medianoche, a festejar un triunfo global de Cambiemos, que había superado los 40 puntos de expectativa de votos, sumando los distritos más importantes. También hay que decir que se lo veía sobre el escenario más sonriente que nadie a Durán Barba, sobre todo cuando hablaba María Eugenia Vidal, que no abandonó ese tono monacal ni siquiera en el momento de la victoria, luego de que además Esteban Bullrich intentara hacer un discurso como los que no había hecho en la campaña, porque recuperó el habla y estratégicamente convino, y vaya si convino, porque en la madre de las batallas, como así la definían los analistas políticos, provincia de Buenos Aires quedó en manos de Cambiemos por 4 puntos. No obstante eso, los 37 que obtuvo Cristina Kirchner, que no bajó en su caudal de votos, sí creo que esta elección en provincia de Buenos Aires marca un punto de inflexión para la carrera política de Massa, que dicho sea de paso, ni siquiera pudo ganar en Tigre, salió tercero en Tigre, que es la casa de él, ¿no? Decía el diario Clarín, un título interesante, dice, Massa chocó por la Avenida del Medio. Y la verdad es que la performance del masismo ha sido muy mala en todo el país. En la provincia de Santa Fe, Diego Giuliano estuvo prácticamente con la mitad de los votos que requería para ser diputado nacional, y el retroceso en bancas legislativas del masismo es prácticamente a la mitad de lo que había obtenido en las últimas elecciones. Creo que este es un dato para prestarle atención, lo mismo que la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un techo del 37, evidentemente un piso muy parecido, pero que en alguna medida, y a partir de su discurso de que una edad ciudadana ha llegado para quedarse, tiene derecho a sentirse como la que va a convocar desde la oposición, pero a la vez eso puede ser una limitante para que esa oposición se transforme en una opción de cambio. La campaña electoral llevada adelante por Cambiemos desde las presidenciales del 2015 hasta esta, sobre la base de Cristina Fernández de Kirchner como un fantasma, como una suerte de espectro del pasado que se cierne sobre el futuro de la Argentina, le ha dado frutos en un electorado donde además el kirchnerismo no estuvo presente como fuerza principal. En Santa Fe, Rossi conserva medianamente los votos del peronismo en su conjunto, menos votos que los que habían sacado por separado con Rodenas, si uno suma los porcentajes y toma en cuenta la mayor participación que hubo en estas circunstancias, pero aún así, como decíamos, el peronismo de Santa Fe, todo unido, ha obtenido 3 bancas, lo cual es una muy buena cosecha electoral para este turno. No así para el Frente Progresista, que queda a unos pocos miles, y esto lo decíamos en los comentarios previos, para la Diputación Nacional número 2, que hubiera dado otro tipo de escenario. Si bien el Frente Progresista creció mucho en relación a la primaria para la elección de diputados nacionales, el hecho de que renueve una sola banca de las 2 que estaban en juego
Es de ese modo un retroceso. En relación a la primaria es un avance porque ha sacado varios miles de votos más. No obstante eso, el resultado de 5, 3 y 1 para la elección de diputados nacionales, 5 para Cambiemos, 3 para el peronismo y 1 para el Frente Progresista, habla a las claras de una fuerza que se ha erigido como la más importante desde el punto de vista de esta elección parlamentaria, que es la que encabezaba Albor Cantar. Esto echa por tierra también algunos presupuestos o pensamientos que hablaban del impacto que podía causar el hecho de que Cantar leyera en el debate, del hallazgo del cadáver de Santiago Maldonado, los incidentes que se produjeron después. Evidentemente hay un concepto que se va madurando en torno a la elección y a la explicación de esas conductas, teniendo en cuenta, como decíamos, otro tipo de situaciones vinculadas a la economía, a los aumentos, a los tarifazos. De hecho, ya se había anunciado, o sea que no es que fue una sorpresa hoy el 10% o el 12% más en las naftas. Como no lo será la reforma previsional, como no lo será la reforma laboral, como no lo es la continuidad del endeudamiento sin límite, y lo dijo el presidente hoy a la mañana en conferencia de prensa, mientras haya inflación no podemos pasar el déficit, no podemos parar el déficit, y la manera de tratar de controlar la inflación para eliminar la pobreza, esto es la idea del presidente Macri, es contraer deuda, y seguiremos contrayendo deuda. Quiero decir, ninguno de esos elementos ha sido lo suficientemente potente como para generar una idea diferente de cambio de conducta que se prolongó desde el 2015 hasta esta elección parlamentaria, mejorando incluso lo que había sido el rendimiento en primera vuelta del macrismo, no ya en balotaje, donde hubo votos que evidentemente estaban cimentando la idea de no volver o no repetir la experiencia de lo que fue el kirchnerismo. ¿Cuál es la idea? Por lo menos, y esto lo conversaba con algunos colegas hoy a la mañana, después de la radio, en la producción de este programa, ¿cuál es el concepto que explica por qué aún con este contexto que estamos describiendo de situación económica y de complejidades que se van a ir profundizando en los próximos días, que ha guiado la mayoría, o no la mayoría, porque también hay que ser justos y precisos? Hay una primer minoría que es Cambiemos, pero no hay una mayoría. Mayoría tuvo Carrión Capital, esto sí, y allá ellos los porteños. Pero en la provincia de Santa Fe o en la ciudad de Rosario, un poco más de un tercio de los votos es lo que ha obtenido Cambiemos, 36 o 37 puntos, y hay más de un 60 que no ha votado por esa fuerza. Y en el caso de la ciudad, después lo vamos a estar analizando probablemente con Pablo Hafkin, que es uno de nuestros invitados, y esperemos que llegue a tiempo también Roy López Molina, que se ha comprometido a visitarnos aquí a nuestro programa después de cumplir otros compromisos con su agenda periodística. ¿Cuál es el criterio de voto? Porque cuando entran en Rosario, de los 13 concejales, 6 de Cambiemos, y esto lo habíamos dicho, va a haber concejales que entrarán por un par de miles de votos y habrá varios que por esos mismos votos se quedarán afuera. Le faltaron 2 o 3 mil votos a Daniela León para ser concejal y otro tanto a Ciudad Futura para tener su segundo concejal, además de Eduardo Trasante. Con 37 puntos mete 6 Cambiemos. Con 20 puntos Ichirola mete 3 Zuckerman, con 16 y pico mete 3 el Frente Progresista, y el último o el único que mete con más de 9 puntos, que le sobran, varios por el resto, entra Eduardo Trasante. No ingresa Daniela León, no ingresa Cosia, no ingresa Rosúa, no ingresa Majo Jerez. Ese 37% de votos que expresa Roy López Molina es una clara posición política, ideológica, que contrasta con el otro 63%. Porque más allá de las diferencias que hay entre Zuckerman y Hafkin, entre Hafkin y Trasante, entre Trasante y Zuckerman, las fuerzas políticas a las que se puede agregar la izquierda con Majo Jerez, por ejemplo, o la propia Daniela León, no tributan a un pensamiento político que es el que expresa la figura de Roy López Molina. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, ahí cobra mayor sentido la palabra del gobernador de la provincia de Santa Fe, que fue el primero en reconocer el triunfo de Cambiemos, de felicitarlo como corresponde. Luego hizo también la intendenta, y sobre la hora y en caliente, y con los resultados todavía no definidos, pero contándose los votos con una clara tendencia, Lifshitz dice esto que yo les invito a escuchar, porque me parece que en muy buena medida, incluso ya al día siguiente de las elecciones, cuando todavía no está el escrutinio definitivo, cuando todavía las urnas están calentitas,
dice y expresa el gobernador de cara al futuro. Se abre un escenario que nos obliga también a repensar o a relanzar no solamente las gestiones de gobierno, sino también la estructura política. Creo que el Frente Progresista se tiene que abrir, que tiene que generar una convocatoria a otros actores políticos, independientes, figuras de la sociedad civil. Hay que enriquecer este frente, darle otra fortaleza para encarar el tiempo que viene. Bueno. En otra declaración también había hablado y había hecho hasta nombres propios en términos de partidos políticos. Y habló de ampliar ese frente, incluido el peronismo. Yo no sé cuál es la posibilidad o la capacidad de convocatoria, no será inmediatamente, terminará el 2017, hay un año que es el 2018 en el que no habrá elecciones y transcurrirá, suponemos nosotros, de manera, si se quiere, normal, con una agenda diferente a lo que es la agenda de un año electoral, pero es evidente que esto que ha experimentado el Frente Progresista, de duplicar sus votos en la ciudad de Rosario prácticamente y de pasar de 8 Ichirolas a 16 en la elección de concejales de Pablo Habkin, lo mantiene con esa perspectiva, con esa expectativa de conservar la posibilidad de convocar a un frente más amplio. Lo vamos a estar hablando con Habkin en un rato seguramente, pero ha colocado 3 concejales. Con el resultado de la primera o de la primaria, entraba uno solo. Lo que sucede es que era tan bajo ese rendimiento que no costaba mucho mejorar. No obstante eso, no lo pudo conseguir la lista de diputados, que quedó a pocos miles de votos de obtener un segundo representante. Entonces, vamos perfilando, yo ya la tengo definida, la frase que en alguna medida podría sintetizar el sentido del voto a nivel nacional, que explica el triunfo de Cambiemos como primera minoría en distintos lugares. Ha pasado y vamos haciendo un salpicón, ¿no? Y por eso lo veo a nuestro director tratando de acompañarme con algunas imágenes, porque yo voy saltando de un tema a otro, incluso de una jurisdicción a otra, porque estoy tratando de concatenar ideas para llegar a la conclusión de la frase, así como en su momento Carlos Saúl de Anillaco acuñó el estamos mal pero vamos bien. Yo no creo que el estamos mal pero vamos bien sea aplicable a esta circunstancia. Si uno se remite a otros momentos de la historia de la República, encontrará como un dato significativo que desde que Alfonsín ganó en el 85 y después lo arrasaron en el 87, recuerden los que tienen mis años o más, que eran 6 años de periodo presidencial en aquella época, hasta la reforma del 94, la mitad de mandato en realidad no era la elección del 85, esa era la primera elección de tercio de mandato. Después ya vinieron de a mitad de mandatos porque había efectivamente, después de la primera presidencia de Menem, periodos de 4 años con reelección. Antes de eso era imposible la reelección. 1994, Pacto de Olivos. Para los memoriosos y para los jóvenes se los cuento. Solo Alfonsín ganó en una elección de turno intermedio en 1985 la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza. Después de 30 años, el que consigue esto es Mauricio Macri. Bien, no me parece un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta que Alfonsín venía de un partido centenario y Macri viene de un partido que hace una década era una fuerza vecinal en la ciudad de Buenos Aires. Digo esto para aquellos que han subestimado la capacidad de construcción y de liderazgo que tiene el presidente de la República y que atribuyen únicamente a Durán Barba los motivos de su éxito o las razones del crecimiento electoral. Si siguen errando en ese diagnóstico, como aquella bravata de la expresidenta Cristina Kirchner, si no les gusta, hagan un partido, vayan a elecciones y ganen las elecciones, cosa que se cumplió, es probable que además Mauricio Macri tenga un tránsito en estos próximos 2 años que no solo le garantice un hecho histórico en la Argentina, y esto sería realmente muy saludable, y lo deseamos todos aquellos que independientemente de las diferencias de criterio política, tenemos convicciones democráticas, que es que termine el mandato un presidente no peronista. No hay en la Argentina un presidente no peronista, desde que existe el peronismo, que haya terminado su mandato constitucional. No pudo Frondizi, no pudo Alfonsín,
No había podido Ilia, entre medio de los dos, no pudo Fernando de la Rúa. Yo estoy convencido y espero que así sea, independientemente de que probablemente vaya a la reelección el presidente Macri, pero habrá culminado su mandato, entrar en esta etapa cuando ya llevamos transcurridos más de 35 años de Estado de Derecho. Ahora bien, vamos redondeando, porque en un ratito después de la pausa vamos a charlar con Hapkin, vamos redondeando la idea o cuál es el concepto que explica por qué el 51 de Carrió, por qué pierde Urtubey, que tenía preparado un atril parecido a esto, con una banda cruzada abajo, qué feo esto que estoy haciendo porque no se ve bien en cámara, que decía Urtubey 2019, con una cinta argentina cruzada. Ya se estaba probando las pilchas, ¿no? Me parece que va a poder cuidar a su hijo porque su mujer está embarazada, tranquilo y bien, ¿no? Porque es bueno eso. Va a poder estar más tiempo en casa. Ahí lo corrieron a Urtubey. Lo de Massa, como decíamos, perdiendo hasta en el Tigre y bajando a la mitad de diputados, me parece que también se corre. Lo de Perotti para la provincia de Santa Fe, otra digresión. ¿Sabe cómo salió la elección en Rafaela? Ganó 60 a 20 Cambiemos. 60 Cambiemos, 20 los concejales del PJ. Digo porque el intendente de Rafaela se despegó de Rossi. Dijo, no, yo con Rossi no tengo nada que ver. Bárbaro, hubiera ido mejor, porque Rossi sacó 30 en Rafaela y 50 sacó Cambiemos. Quiero decir, en la cuenca lechera, donde además Contigiani, como representante del Ministerio de Producción, había repartido créditos a tamberos, sacó el 10,7%. Hay muchas razones para pensar que esta dinámica del voto es tan cambiante. Para aquellos que son un poco desmemoriados, les recuerdo que cuando fue candidata a presidenta Elisa Carrió, creo que el vice era Giustiniani, ¿no? Y ya lo veo a Hapkin atrás de cámara que se debe acordar de esto, sacó el 2% o el 3%, 1,5%, he sido generoso. Ahora el 51%. Después de pasar lo que pasó, ¿no? Con lo de Walt Disney y lo de que estaba en Santiago, en Chile, Maldonado y demás, ¿no? Quiero decir, ojo con gastar a cuenta, ojo con dormirse los laureles, para los que creen que efectivamente la cosa está hecha. Y además, como dije antes, hay un punto en donde la discusión política de la Argentina ya pasa a ser más de sistema, es sistémica más que política. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación pública? ¿Qué vamos a hacer con el sistema previsional? ¿Qué vamos a hacer con el régimen laboral? ¿Qué vamos a hacer con las conquistas sociales? Esa es la discusión que se viene. El gobierno está recargado a partir de un resultado que le ha sido favorable. Pero para quien habla, y ya volviendo a aquella frase de estamos mal pero vamos bien, que aplicaba el menemismo para entender su triunfo, y redondeo con esto, yo sintetizaría en este concepto. No estamos bien, pero estaríamos peor si no hubiera ganado Macri. Eso es lo que creo yo ha condicionado la idea para explicar el voto. Lo hablo en primera persona del plural para no generar una situación de autoexclusión. Digo, la mayoría de los argentinos ha votado por el pensamiento del gobierno. No la mayoría, la primera minoría, un 40%. Después los otros van de otra manera y uno los puede agrupar más o menos, acercar alguno para acá, correrlo y demás. Pero creo que esa figura que se ha blandido durante todo este tiempo, incluso antes de las elecciones presidenciales, del kirchnerismo instalado como discurso mediático, como posverdad en algunos casos, es la que puede llegar a sintetizar. Las cosas no están bien, pero estarían peor si no pasara lo que está pasando, ¿no? Creo que esa es la síntesis. El tiempo, las circunstancias, los días por venir, de acá al 2019, nos permitirá ver si eso se modifica o no se modifica. Los cambios son más lentos en cuanto a la formación de una idea y de criterio a la hora de decidir por quién y por quién no. De manera tal que aquí estaremos, esperamos estar, para seguir charlando, contando y analizando todas estas circunstancias. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos estará aquí Pablo Hapkin, concejal electo de la ciudad de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien, está Pablo Hapkin con nosotros después de la elección de ayer. Ya el rostro es distinto al día siguiente que hablamos después de las primarias, ¿no? Así es. Y la verdad es que uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si son el oficialismo, salen tercero, tienen nada más que el 16 y pico % de los votos. Claro, pasa que en la anterior salieron también tercero porque no había nadie para que salgan cuarto, ¿no? Estaba ahí nomás. Y era la mitad de los votos que sacaron ahora, ¿no? Creo, es decir, en términos
digamos, relativos hacia una muy buena elección. La verdad que Pablo tiene dos mensajes positivos para nosotros. Una, el numérico, ¿no? Duplicamos los votos. Obviamente uno hubiera podido duplicar otra vez más, claro. Y hubiéramos estado, pero duplicamos los votos, que era un objetivo importante. Y también la forma. Yo creo que lo que hubo es un camino en estos 2 meses, además de mostrar la gestión y lo que estábamos haciendo, hacerlo de manera directa, yendo casa por casa, hablando rosarino por rosarino, visitamos más de 60.000 casas. Yo agradezco mucho a cada uno de los militantes, a muchas organizaciones sociales, barriales, que se sumaron a participar y que nos acompañaron a hacerlo en defensa de las cosas construidas, pero sobre todo pensando al futuro. Entonces creo que también marca no solo un resultado, sino una forma que hacia el futuro creo que es por donde hay que ir y por donde hay que intensificar. Bueno, en un determinado momento, en pleno, digamos, conteo de votos, pero ya sabiendo cuál era la tendencia irreversible y clara de ventaja de Cambiemos en todas las categorías, Lifshitz hizo una referencia a la necesidad de ampliar los horizontes del Frente Progresista, de convocar a otros sectores. Habló del peronismo por primera vez, por lo menos en boca de Lifshitz, con identificación partidaria, y de relanzar y refundar el Frente Progresista. Totalmente de acuerdo, es una discusión que además uno viene empujando desde hace años, ¿no? Me parece que el frente hay que abrirlo. Me parece también, Pablo, que esta es una época en que hay que aprender que las categorías políticas no son o no funcionan como en otro tiempo y que hay representaciones que a lo mejor son más particulares, de objetivos, o bien barriales, o bien ligadas a un reclamo, y que hoy movilizan mucha gente, y creo que hoy un frente que quiera cambiar tiene que atender esa particularidad y esos frentes, y que hay que recoger muchas expresiones que a lo mejor no te resuelven en un acuerdo una gran, digamos, representatividad, pero que te dan una firmeza, una amplitud de criterio que es importante. Y creo que hoy la ciudad tiene mucho de eso, porque es lo más rico que tiene la ciudad de Rosario, ¿no? La cantidad de clubes, organizaciones sociales, barriales, culturales, que florecen en Rosario y que uno, teniendo la oportunidad de la gestión, puede expresar de mejor manera. Me parece que ahí hay un trabajo, yo comparto lo que plantea el gobernador, y creo que además, obviamente, los realineamientos políticos obligan a que pensemos un frente distinto al que teníamos hasta ahora. Claro, incluso hay una estrategia que supongo se verá modificada por una cuestión incluso numérica en el Consejo Municipal, donde probablemente la presidencia sea para Cambiemos, porque es lo que corresponde, porque es el bloque más numeroso, y donde en el Consejo Municipal el socialismo o el Frente Progresista tenía como aliados para cosas importantes que se votaron, salvo las últimas oportunidades, que ya estábamos en etapa preelectoral, nada menos que Cambiemos, ¿no? Esto no solo por una cuestión de necesidad política, los recostará sobre sectores ciertamente más progresistas o que tuvieran más afinidad con lo que fue originalmente la gestión del socialismo, y barajar y dar de nuevo, ¿no? Es decir, la política de alianzas para obtener las votaciones necesarias para el Poder Ejecutivo, que probablemente te toque liderarlas a vos dentro del bloque del Frente Progresista, ya no deberían ser o no serán con Cambiemos, porque además Cambiemos no va a querer. Yo creo que va a cambiar mucho el Consejo. Es un consejo, si querés, más agrupado que el que tenemos hasta hoy. Creo que además la sociedad nos ha puesto responsabilidades a todos. También Cambiemos, al ser primera minoría, va a tener que mostrar que hay un aporte para hacer a la ciudad y no solo tratar de trabar todo para ver qué pasa dentro de 2 años. Y yo no tengo dudas también que nosotros tenemos que apuntalar en una agenda muy concreta de defensa de derechos que en la ciudad están muy marcados y que eso implica un acuerdo con otras fuerzas, como también creo que hay otras fuerzas que a lo mejor en todo este tiempo han tenido un discurso de extrema dureza con el Frente Progresista, que también deberán darse cuenta de que eso termina alimentando una alternativa que es la que ganó ayer, digamos, ¿no? Entonces creo que es un aprendizaje que tendremos que hacer entre todos en la ciudad. Bien, el hecho de que no haya ningún sector que tenga por sí solo la posibilidad de imponer agenda y criterio, como bien decías vos, obligará a consensos, a búsqueda de consensos, ¿no? Lo que hay que ver también es que el año 2018 va a ser diferente en cuanto a que no hay perspectivas electorales por delante, y supongo yo que eso también se verá reflejado, aunque no te corresponde a vos, porque la intendenta, en todo caso, la que tiene que decidir, y eventualmente el gobernador a nivel provincial, en un recambio que por una parte se va a dar naturalmente, porque ya vos no vas a ser secretario municipal, porque ya hay una vacante en la Secretaría de Producción y en otras áreas, porque en el Ministerio de Salud va a pasar eso, porque en el Ministerio de la Producción también, porque son candidatos electos para otras funciones, y la manera en que se cubren esas vacantes me parece que va a ser una señal clara hacia la sociedad. Creo que sí, creo que es una oportunidad, no solo de elegir un mejor o una mejor secretaría general en el municipio, sino sí, comparto, de abrir y de también, no solo en los cambios de nombre, Pablo. Yo creo que nosotros estos 2 meses nos han enseñado mucho, cómo
intensificar una gestión en el territorio. Como a lo mejor vos planificás una obra, pero si no vas, la explicás, juntás consenso para la transformación, mostrás lo que viene detrás de esa obra. Bueno, la gente necesita eso para poder respaldarte, no basta solamente con hacerlo. Es una sociedad muy diferente, una sociedad mucho más demandante y exigente, pero además creo que nosotros también tenemos una oportunidad de en Rosario acercarnos más. Creo que y a veces parece una cosa casi romántica, pero es así. Cuando fuimos casa por casa, cuando uno habla en forma directa, cuando el contacto es directo, es otro el camino. Y más cuando hay olas, ¿no? En este caso, una ola política que evidentemente alcanzó a todo el país y que no se resiste desde un medio de comunicación solamente, que requiere un mate, un diálogo, una visita a una casa, un centro comunitario, sí. Agrupar, organizar. Yo creo en eso, creo en una cosa más artesanal, más firme, muy territorial, y creo que ahí tenemos un camino por delante muy promisorio porque lo demostró, ¿no? Lo demostró que cuando pusimos eso como objetivo pudimos duplicar los votos en 2 meses en un contexto donde en general a las terceras fuerzas que les había ido mal en la primaria les fue peor todavía ayer. Sí, sí. Bueno, acá pudimos resistir eso, también incluso lo quiero decir, en una elección de Luis Contigiani que estuvo muy cerquita de colocar un segundo diputado, también en un contexto todavía más difícil. Así que creo que también hay liderazgos nuevos que surgen y que podemos entre todos darle nueva vida a un frente que tiene mucho para dar todavía. Bien, yo cierro acá el reportaje, no viene la pregunta si querés ser intendente y todo eso, igual que si viene Roy un rato tampoco se lo voy a preguntar porque tenemos 1 año y medio para hablarlo y porque lo lógico que digan que no hay que hablar de eso ahora, porque en realidad no hay que hablar de eso ahora, ¿no? Más allá de lo que uno imagina en su cabeza, cómo se haya ido a dormir pensando en qué puede ser, distinto a otros momentos, y tenemos por delante mucho tiempo y esperemos poder charlarlo, ¿sí? Va a ser un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos, tenemos un bloque más, ya estamos. Ahí estamos, no estaba preguntando si cuando terminamos hay algún corte, nosotros seguimos con Roy. Bienvenido y felicitaciones. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Bien? Bien. Más que satisfecho, decía, porque 6 concejales es un número que en los cálculos más optimistas tal vez se incorporaban y con 5 estaba bien también. Sí, satisfecho y muy agradecido. Yo creo que el día después de una elección es un momento para agradecerle a todos los rosarinos que se siguieron entusiasmando, que creyeron en nuestras propuestas, en nuestras ideas, y decirle que ahora llega el momento cuando se termina la campaña de cuidar mucho esa relación de confianza. Y también para aquellos que eligieron otras opciones. Yo creo que más allá de la opción que cada rosarino eligió, lo hizo pensando en su futuro o en el futuro de la ciudad, así que el Consejo es un lugar donde queremos trabajar para todos. Y ahí hay que trabajar mucho sobre las coincidencias que existen entre los distintos espacios políticos, porque es desde las coincidencias donde las ciudades crecen. Bien, yo no sé si fue anoche o esta mañana, porque venimos medio con los horarios de corrido trabajando, que vos hacías una referencia específica que no era, digamos, determinante, ser o no vos o la fuerza, cambiemos, tener la presidencia del Consejo Municipal. Por una cuestión de tradición parlamentaria, el grupo más votado, la primera minoría, coloca al presidente y después sucesivamente las fuerzas que lo siguen en cuanto a representación. ¿Puede pasar que no sea el presidente del Consejo alguien de Cambiemos? Sí, puede pasar. Digo, pero no porque... Pero no porque se pongan del otro lado todo de acuerdo, sí, para voltear al candidato de ustedes. Eso, porque va por ahí, porque no es prioritario. Si es así, digamos, por número podría pasar cualquier cosa por número, pero quiero decir, si se respeta esta tradición, el Consejo tendría un presidente de Cambiemos. Sí, pero no es prioritario, no lo fue durante toda la campaña, no lo va a ser ahora. Creo que ningún rosarino hoy se levantó pensando en quién va a ser el presidente del Consejo a partir del 10 de diciembre. Creo que hoy los rosarinos se levantaron pensando en que fuimos abriendo una nueva etapa de la ciudad, que tenemos que aprovechar para pensar juntos cómo logramos esa ciudad que soñamos, que queremos, donde podamos vivir tranquilos, donde el colectivo pase horario, donde si sos de un barrio no tengas que convivir hace 30 años con la falta de cloacas, de pavimento, de agua. Creo que eso es lo importante. La presidencia del Consejo va y viene y será la que sea en función de los acuerdos que haya, pero no nos desvela, no nos obsesiona, no está en las Bueno, sin ir más lejos, quien fue presidente del Consejo se va a la casa, digamos. Ahora el 10 de diciembre Daniela León no alcanzó el número suficiente para renovar su banca, ¿no? Pero te hacía esta referencia porque más allá de la situación institucional de presidir el cuerpo, que sería importante, por cierto, para Cambiemos tener la presidencia del Consejo, la segunda ciudad de la República, o la tercera, no sé quién eran los cordobeses, en alguna medida también condiciona la estrategia política de aquí en adelante. Si bien el 2018 va a ser un año en donde no habrá elecciones,
el socialismo o el Frente Progresista se recostó mucho sobre el bloque de Cambiemos para obtener votaciones favorables, incluso a riesgo de haber perdido anclaje en algunos sectores de la sociedad que lo tenían con otra visión, otra perspectiva. Es decir, mucha gente decía, ¿por qué el socialismo vota con Cambiemos si en principio debería estar en las antípodas, ¿no? Digo, ahora ese límite lo podían poner ustedes, llegado el caso, proyectando a un recambio institucional del 2019. Aunque alguien diga ahora, bueno, justo al día siguiente del 2016, sí, hay que pensar en el 2019, hay que pensar en el 2021, hay que tener una visión estratégica, ¿no? Creo yo. Lo más importante es poner lo mejor para la ciudad por delante. Eso te resuelve cualquier problema, de mayorías, de quórum, de proyectos. Nosotros siempre fuimos desde el Consejo, que estamos presentes desde el 2009 en adelante, y por eso lo que pasó ayer es consecuencia de un trabajo sostenido hace más de 10 años en la ciudad. Siempre fuimos equilibrados, con diálogo, buscando qué puntos de acuerdo o de coincidencias tenemos con los otros espacios políticos. En el debate, si hay algo que apareció, por ejemplo, muy reiterado, era el tema del tren, como una alternativa de movilidad urbana. Lo dijo Pablo Hapkin, creo que Roberto Zuckerman también lo mencionó. Bueno, ahí tenemos un valor agregado. Creemos que el tren puede mejorar la movilidad no solamente de Rosario, sino también de la región, de las ciudades vecinas. Bueno, laburemos en conjunto eso. Y eso le va a llevar tranquilidad no solamente a la intendenta, que decía, bueno, este consejo que viene, más partido, palos en la rueda para la ciudad, tranquila, que no va a pasar nada. Y a los rosarinos, ¿no? Lo que viene para Rosario es una etapa donde todos pongamos con diálogo, con honestidad, con buena fe, eso que queremos. Y lo que queremos es vivir más tranquilos, más seguros, y ese entusiasmo es el que todos los días los rosarinos que nos acompañaron nos manifestaron. Bueno, lo que se viene es, como decíamos antes, un trabajo en el Consejo Municipal. Se lo decía Hapkin hace un rato, ¿no? Que yo no voy a preguntarte, ¿querés ser intendente, vas a ser intendente? Yo sé que vos querés, que Hapkin quiere, que casi todos razonablemente quieren los que trabajan en la ciudad, pero que no es momento para plantearlo en esos términos. Pero sí creo también que diciéndole a la gente lo que realmente hay que decirle, nadie deja una banca de diputado para venir a laburar de concejal, o en su momento Anita, cuando dejó la diputada nacional, va a asumir como concejal, sí, ¿no? Claro. Para venir a hacer, y no es menoscabar nada más que concejal, sino, como bien decías vos, para consolidar una idea diferente, un proyecto distinto, más allá de lo que cada uno piense, que tiene un desenlace en el 2019, ¿no? Yo creo que Cantar lo dijo incluso ayer en su discurso, estamos muy cerca de ser gobierno de Santa Fe en 2019 si sostenemos estas cosas, ¿no? Ese es el objetivo. Yo vine a ser candidato a concejal y de hecho empecé corriendo atrás en una interna porque me entusiasmaba y me entusiasma el momento que está Rosario. Creo que estamos en un momento donde después de 2 años, donde los argentinos elegimos cambiar el rumbo y donde ayer ese cambio fue ratificado a nivel nacional, pensábamos, reflexionamos si no teníamos esa oportunidad de empezar a subirnos al cambio. Yo creo que los rosarinos que nos acompañaron, que se entusiasmaron, que fueron optando por nuestra opción, lo hicieron pensando en eso, en la ciudad que podemos construir juntos por los próximos años. Yo vine a hacer ese aporte, y hoy ese aporte es desde el Consejo. Seguramente Cambiemos va a ser una alternativa en el 2019, pero eso va a ser más allá de las personas, de los liderazgos. Acá, yo decía el otro día que no hay que esperar que venga ningún Messi que haga 3 goles y nos clasifique al Mundial de Rusia en la ciudad. No va a venir ningún Messi que nos resuelva todos los problemas, porque acá los verdaderos protagonistas son todos los rosarinos que desde un club, una vecinal, un centro de jubilados, limpiando la cuadra de su barrio, todos los días piensan en que pueden tener una ciudad que se parezca más a esa ciudad que sueñan. Bueno, ahí es donde tenemos que hacer el aporte. Bien. Después, los lugares que le toca a cada uno, eso es una discusión menor. Hay, o ha habido, por lo menos esta es una opinión, porque nadie le marca el voto a nadie, ¿no? Como corresponde, sí, una traslación de muchos votos del socialismo hacia Cambiemos, ¿no? Gente que hace 20 años votó por Wiener o por Miguel Lifshi, ha votado ahora por los concejales de Cambiemos. ¿Vos ves eso? Si saco la cuenta, creo que fueron muchísimos los rosarinos que se entusiasmaron, que seguramente en estos últimos 30 años eligieron algunas opciones del Frente Progresista. Digo porque no pareciera, o decir socialismo, cuando uno lo hace en cuestiones ideológicas o filosóficas, dice, ¿cómo un socialista va a votar a un liberal? O viceversa, como un liberal va a votar a un socialista. Da la sensación que hay una cosa menos homogénea en términos de construcción ideológica o política, ¿no? Que eran votos prestados, entre comillas, porque los votos son de los ciudadanos, y que en un momento canalizaron el socialismo. Ahora
canalizan en Cambiemos. Mucha de esa misma gente, yo estoy seguro que si se hiciera una encuesta que a nadie, a sobre cerrado, sin darle el nombre y apellido, me diga, ¿a quién votaste? Y votó a Wiener, ¿y ahora a quién votaste? Y lo voté a Roy. Yo creo que hay mucho de eso. Sí, pero no por, insisto, no por, bueno, comparto con vos, por cuestiones ideológicas o políticas. Sí, ganas de empezar a cambiar cuando ese cambio también significa respetar lo bueno que se hizo en estos años. Los vecinos que durante mucho tiempo creyeron y confían en una gestión que modernizó la salud pública, que hizo de Rosario una ciudad turística, cultural. Digo, ¿quién no se sintió orgulloso en el 2004 cuando fuimos sede del Congreso de la Lengua? Digo, bueno, eso hay que cuidarlo, hay que profundizarlo, pero también queremos una ciudad que cuando lleguemos a la rotonda de Orenio Pellegrini nadie sienta miedo, o cuando llegamos a Rosario por Buenos Aires, cercano al casino, que nadie sienta esa angustia de saber que nos van a apretar para que forzadamente nos limpien el vidrio del auto. Y los vecinos de los barrios que también nos acompañaron, son esos vecinos que sueñan de una vez por todas con poder tener lo estructural, lo básico, aquello que transforma la vida de la gente. A veces cuando uno piensa en obras públicas que transforman la vida, no estamos pensando en una plataforma de lanzamiento de misiles a Marte. No, estamos pensando en aquello que te permite llegar con los zapatos secos al trabajo, como es tener pavimento y como tener cloacas. Creo que todos esos sueños están detrás de esta elección de Cambiemos en Rosario. Te agradezco que hayas venido, te felicito una vez más por la performance gracias, y vamos Pablo. a seguir charlando. Esperemos estar nosotros aquí. Vos vas a estar en el consejo. Dale, muchas gracias. Gracias a como vos. Nos vamos, ha sido un gusto compartir este rato con ustedes. Mañana, como siempre, después de las noticias, volvemos con los días contados. Chao.